Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Mervin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Gracias al canal. Y bueno, saludos a toda Venezuela. Estamos siguiendo la sesión que estaba en desarrollo. Se daba un compromiso unánime en rechazo a la extensión de las sanciones por parte de Estados Unidos, que consideran a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto Venezuela tendría capacidad de aguantar más sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino de la Comunidad Europea y de distintos países del mundo? Bueno, mira, en primer lugar, Venezuela siempre ha demostrado ser el país que ha superado las dificultades. Eso ha ocurrido en nuestra historia, desde nuestros aborígenes incluso, desde nuestros héroes de la independencia que echaron de aquí a un imperio, el Imperio Español. Hemos resistido incluso dictaduras del siglo XX, pseudodemocracia, y ahora, con la llegada de la Revolución Bolivariana, los intereses imperiales, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, para hacerse de nuestra riqueza, para hacerse de nuestro futuro, para quitarle el poder al pueblo, sigue intentando por múltiples vías, querer arrodillar a nuestro país. Sin embargo, Venezuela ha demostrado dignidad, y es la dignidad del pueblo venezolano, una dignidad que se eleva, que se crece frente a cada una de esas dificultades. Y por eso hoy, de manera unánime, en la Asamblea Nacional Constituyente hemos aprobado el rechazo a estas nuevas pretensiones, que son, la continuación de aquel decreto del presidente Obama contra nuestro país, y que lamentablemente algunos sectores que dirigen a la oposición venezolana han estado en búsqueda justamente de esas sanciones contra nuestro país. Pero la inmensa mayoría del pueblo venezolano es un pueblo consciente, es un pueblo que trabaja y es un pueblo amoroso, que ama su país, que ama su patria, y por eso rechaza, no solamente la Asamblea Nacional Constituyente, sino el pueblo venezolano rechaza estos intentos de, querer imponernos. Nosotros somos un país libre, somos un país independiente, somos un país soberano, y no vamos a permitir por ninguna de las vías que se nos impongan a nosotros ningún tipo de acciones como esta. Mervin, ¿no se pudiera interpretar que de alguna forma las sanciones son la excusa perfecta para el gobierno para de alguna forma tratar de buscar responsables externos a la crisis económica, política y social que vive el país, y no abocarse a dar respuestas contundentes en materia económica, por ejemplo? Mira, tenemos que estar claros quiénes son los que atacan al pueblo y quiénes son los que defendemos al pueblo. Hay sin duda alguna un ataque contra nuestra nación. Allí vemos esas acciones por parte del gobierno norteamericano, que son apoyadas por algunos dirigentes de los sectores de oposición, algunos dirigentes de los sectores de derecha, y continuado con una guerra económica, como lo hemos visto, son responsables de esos ataques contra nuestro país, y el pueblo los identifica. El pueblo sabe quiénes son los que están desarrollando la guerra económica, quiénes son los que aumentan los precios. El pueblo sabe quiénes son los que buscan sanciones en el extranjero. El pueblo sabe quiénes son los que no quieren elecciones, pero también el pueblo sabe quiénes son los que protegen a la ciudadanía, quiénes son los que están trabajando con alternativas como el petro, por ejemplo, una innovación por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, por parte de la Revolución Bolivariana, para seguir buscando alternativas de superar esos ataques. Es decir, el pueblo sabe quién lo ataca, y son justamente los sectores imperiales, los sectores que dirigen a la oposición venezolana, y también sabe quién lo defiende, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es la Revolución Bolivariana, y por eso hay una unidad de pueblo, una unidad en cuanto a la defensa de nuestra patria. Y aunque esos sectores sigan desarrollando mecanismos para seguir atacando a nuestro país, la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro busca alternativas, busca desarrollar fórmulas como la estrategia de la agenda económica bolivariana, el petro, te repito, la criptomoneda, el desarrollo que ya empieza a dar grandes resultados en el mundo y que demuestra la confianza que hay del mundo en nuestro país. Ahí vemos, el presidente Nicolás Maduro decía la gran cantidad de expectativas, pero además que se han traducido en hecho concreto para, en la fase de preventa del petro, ya tener concreciones en cuanto a adquirir esta criptomoneda, y sin duda alguna nosotros vamos, así como superamos la guarimba y el presidente Nicolás Maduro dijo que le íbamos a superar, vamos a superar esta guerra económica. Una imagen habla más que 1000 palabras. Hoy en una caricatura que aparece en un diario de circulación nacional hay una imagen donde se hacía referencia a los 5 años de la desaparición del presidente Chávez, y decía: Chávez, con tu muerte nos dejaste un gran vacío, y aparecían muchos anaqueles vacíos. ¿Se pudiera pensar que la desaparición
física del presidente Chávez está relacionada a la crisis económica que existe hoy en el país. ¿Piensas que si existiera hoy el presidente Chávez, la realidad económica, política y social de Venezuela sería otra? Mira, estamos cumpliendo 5 años justamente desde que nuestro comandante Chávez cambió de paisaje, se elevó a la inmortalidad, y el comandante Chávez, consciente de su situación y visionario además de futuro, dejó en primer lugar un plan concreto, un plan, bueno, que está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan de la Patria, pero además nos dejó un líder, al presidente Nicolás Maduro. Frente a su desaparición física, el imperio norteamericano justamente ha hecho de manera concentrada, con mayor fuerza, todo el ataque que le hizo a nuestro comandante Chávez en 14 años, lo ha hecho con nuestro presidente Nicolás Maduro en 5 años para tratar, repito, de hacerse de nuestras riquezas, de someternos. Sin embargo, frente a esa situación, mira, qué respuesta tan digna, qué respuesta tan hermosa ha dado el pueblo venezolano. De no rendirse, al contrario, de crecerse. Sin duda alguna, los ataques en desconocimiento electoral, los ataques con intentos de magnicidio, los ataques con guarimba en 2014, en 2017, más de 120 personas fallecidas, personas quemadas vivas, el ataque con la guerra económica que ataca, bueno, justamente la comida, las medicinas, el acceso a los bienes y productos, no tiene piedad, es un ataque despiadado. Frente a eso, se ha crecido el pueblo venezolano y hemos demostrado, además de manera democrática, podemos ver el 2017, luego de un proceso donde quisieron llevarnos acciones violentas, terroristas, de enfrentamiento entre los venezolanos, la respuesta del pueblo fue, a través de las elecciones, dirimir las diferencias y decirle al mundo entero y a esos sectores, bueno, que en Venezuela nosotros somos capaces de superar nuestras dificultades, que en Venezuela no necesitamos que nos estén tutoreando desde el imperio norteamericano, que en nuestro país nosotros pedimos que nos dejen a nosotros desarrollar nuestras capacidades al máximo y que cesen esos ataques. Y por eso, bueno, en 3 procesos electorales de la constituyente, regionales y municipales en 2017, hablamos claro, lo vamos a hacer también ahora, el próximo 20 de mayo con las elecciones presidenciales. Lucen un poco complicadas, sobre todo con las distintas interpretaciones que hay en el ámbito internacional. Estas elecciones, ayer el diputado Luis Florido presentaba un documento en el cual el Parlamento le solicitaba a la ONU no avalar la votación del 20 de mayo. ¿Cómo se pudiera interpretar las lecturas que se van a dar a este proceso electoral cuando distintos sectores de la oposición dicen que no se trata de un proceso electoral, sino que llaman a estas elecciones del 20 de mayo un simulacro? Mira, bueno, de verdad que es hasta risible, ¿no? Un poco los sectores que dirigen a la oposición. Y cuando digo los sectores que dirigen es porque hay personas que no comparten el proyecto bolivariano, pero que son conscientes, que aman a su país, que son demócratas, pero lamentablemente una dirigencia de este sector que ha traicionado incluso al sector que lo sigue, bueno, hace apenas unos 7 meses, 8 meses pedían elecciones presidenciales ya. La Asamblea Nacional Constituyente, en uso de sus atribuciones, hizo la convocatoria en este año 2018, que es año de elecciones presidenciales para que se desarrollen, y ahora no quieren participar. Eso es sencillo y tiene una razón. Ante la derrota política, ante la derrota en las calles y ante la derrota electoral de los sectores de la derecha, no quieren medirse ahora en un proceso nacional presidencial, porque ellos conocen los números, saben las encuestas, saben las mediciones. Las mediciones son más allá de encuestas privadas, son las elecciones que acaban de ocurrir. En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, más de 8.300.000 venezolanos fuimos a votar por encima de barricadas, de guarimba, de disparos. En las elecciones regionales, 19 gobernaciones ha obtenido la revolución, 308 alcaldías de 335 en las elecciones de diciembre. Y ahora vamos a ganar la presidencia de la República, porque el pueblo venezolano sabe que aunque hay una situación de dificultad, esas dificultades son inducidas, son desarrolladas por los sectores que dirigen la oposición, pero además sabe que existe un protector, que existe un padre que se ha convertido, nuestro presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano, en cuidarlo. ¿Cómo? Bueno, ha creado fórmulas como el Carnet de la Patria. ¿El Carnet de la Patria para qué? Bueno, para que cada día tengamos mayor organización, para que podamos llevarle mayores y efectivas políticas públicas a las mujeres embarazadas, a las personas con alguna discapacidad, a las madres de familia a través de Hogares de la Patria, a la juventud, a las mujeres ahorita. Viene el próximo par de días el Día Internacional de la Mujer. Y por eso es que el pueblo sabe y se expresa a través de las elecciones, y eso lo sabe la oposición. Y por eso recurre a otros mecanismos. Nosotros preguntaríamos, si no son elecciones, si no es diálogo, ¿qué es lo que quiere la oposición? ¿Un golpe de Estado nuevamente? ¿Guarimba? ¿Eso es lo que quiere el pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano quiere elecciones para expresarse y para decidir qué futuro quiere en nuestro país. Ahora que hace referencia al Carnet de la Patria, ¿no se pudiera pensar que se están politizando los subsidios y las ayudas que se están dando a los sectores más desposeídos a través de una plataforma política? Al contrario, el Carnet de la Patria, que ha permitido que más de 16.500.000 personas estén registradas,
ha podido llegarle a cada rincón a todos los venezolanos sin ningún tipo de exclusión. Al contrario, con los mayores niveles de inclusión para que todos los sectores, por ejemplo, las madres embarazadas, las parturientas, el plan de parto humanizado, 500.000 son los registros anuales que existen en nuestro país, ahí va la cobertura a todos, ahí no importa si es de un sector político, de otro sector, o si es de un partido o de otro partido, las personas con discapacidad. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los reflejos de la inclusión, donde todos los sectores indígenas, trabajadores, campesinos, comunidades organizadas, la juventud, las personas con alguna discapacidad, pueden tener en Revolución el acceso a las políticas públicas y el carnet de la patria a través de este código QR, donde usted puede descargar en su teléfono, indistintamente si usted está en un partido político o en otro, y usted mismo se puede escanear, puede acceder a estas medidas de protección. ¿Por qué creadas? Bueno, como un elemento para combatir esa guerra económica, esa guerra contra el pueblo, y el pueblo lo sabe, es lo importante, Andrina, el pueblo sabe que cuenta con el presidente Nicolás Maduro, el pueblo sabe que el presidente Nicolás Maduro es un ser humano noble, es un ser humano que se pone del lado del pueblo, se parece a nosotros, es de nosotros, viene de las comunidades, viene de la lucha popular, y no es una persona que le ha dado la espalda a su pueblo, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunos presidentes de la región que han apoyado justamente esos sectores de derecha. Veamos qué está pasando en Argentina, veamos el dictador que existe en Brasil, veamos cuáles han sido las políticas que han desarrollado contra el pueblo de esos países. Sin embargo, aquí está Nicolás Maduro para estar del lado del pueblo. Ahora que hace referencia a los distintos países de la región, también hay informes que hablan sobre el fenómeno migratorio de jóvenes venezolanos, particularmente jóvenes que están buscando nuevas oportunidades en nuevas latitudes. Y se refleja que en los últimos 18 años hay más de 3 millones de venezolanos, según esta cifra, que no es una cifra oficial, de venezolanos que se han ido de nuestras fronteras. ¿Cómo calibras hoy la situación de los jóvenes en Venezuela? ¿Y qué políticas se pudiera implementar para que Venezuela sea una tierra de oportunidades para todos los venezolanos por igual? Mira, Venezuela siempre ha tenido un nivel de migración, ha sido un país que ha tenido movilidad durante la historia. Así están los registros, ¿sí? Lo podemos verificar, nosotros podemos revisar incluso allí. El gobierno bolivariano ha generado esta política para que los jóvenes puedan migrar, para que vayan a estudiar a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Claro, pero la estrategia, por ejemplo, de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho no es que los jóvenes estudien y se vayan, es que estudien, se formen vuelvan, por supuesto, y van a estar 5 años por fuera y regresan para acá. Hay movilidad por parte no solo de la juventud, de diferentes sectores de nuestra población. Venezuela además ha sido receptora también durante la historia de diferentes sectores, no solo de nuestra región, de Europa. En fin, existe un fenómeno allí que está presente. Ahora bien, existe también una gran campaña para incidir sobre nuestros sectores de juventud, una gran campaña que tiene que ver con elementos mediáticos, con elementos que atacan a nuestro país. Hay personas que tienen la posibilidad, y Venezuela siempre lo ha abierto, para que la persona pueda decidir. Sin embargo, frente a esas situaciones, justamente en Revolución Bolivariana hemos venido creando mayores condiciones para nuestra juventud. Por ejemplo, nuestra juventud venezolana hoy es protagonista para que pueda desarrollar procesos organizativos en nuestro país, pero además con políticas de salud, con políticas de educación. Somos un país que tiene la posibilidad de decir en el mundo entero, como pocos países en el mundo, que más de 1/3 de nuestra población está en aulas de clase, es decir, más de 10 millones de venezolanos. Pero no solo eso, sino que además de contar con una educación pública, gratuita y de calidad, tenemos acceso a herramientas tecnológicas. No todos los países en el mundo pueden decir que a los niños desde pequeños se les da una computadora portátil totalmente gratuita para que tenga acceso a la tecnología, o una tableta, o un teléfono inteligente. Pero además de eso, tenemos nosotros oportunidades de trabajo para nuestra juventud. El presidente acaba de crear el plan Chamba Juvenil, más de 800.000 jóvenes. Pero además de eso, Andrina, yo te puedo decir que a través de la política de vivienda para el joven que está planificando su familia o quien ya tiene su núcleo de hogar, más de 1 millón de viviendas ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que en la nueva fase de la Gran Misión Vivienda de Venezuela vaya para la juventud venezolana. El presidente en pocos días va a entregar la vivienda número 2 millones, y ahí podemos ver los registros, y por eso es que te digo, con números oficiales, cómo la juventud tiene oportunidades en nuestro país. ¿Que hay dificultades? Sí las hay. ¿Tienen alguna cifra de los profesores que se han ido no solamente de las escuelas, sino de las universidades, y que esto pudiera tener una consecuencia en materia de formación académica para los venezolanos? Bueno, te puedo decir, son cifras justamente que en Revolución Bolivariana, de 30 universidades que encontró la Revolución, hemos creado más de 35, y son más de 65 universidades en nuestro país en este momento que se están desarrollando, que son más de 2.800.000 jóvenes universitarios, y que, como te digo, esos procesos de movilidad que puedan existir en nuestros países, bueno, los atendemos, y nosotros estamos generando cada día mayores condiciones con salud, con educación, con trabajo, con vivienda, con deporte. Veamos a Yulimar Rojas, allí
una gloria deportiva venezolana, de verdad que nos llena de orgullo. Esa es nuestra juventud venezolana, la que también va a otras fronteras justamente a dejarnos bien en alto. Yulimar Rojas, que ha sido formada justamente en unidades de talentos deportivos, jóvenes que han sido académicamente preparados y que los enviamos también para que estudien, y todo el que quiera en nuestro país desarrollar sus condiciones las tiene. ¿Existen dificultades? Sí. Y las vamos a seguir superando, así como superamos la guarimba, vamos a superar la guerra económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Melvin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también.